Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Estamos contentos en esta hora por esta oportunidad de poder estudiar su palabra y de poder llegar hasta aquí, hasta la casa del Señor, ¿verdad? Para adorar su nombre sobre todas las cosas. Así que en esta hora, ¿verdad? Vamos a orar para darle gracias a Dios primeramente y, ¿verdad? Ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esta poderosa clase que se titula La imagen restaurada. Así que nuestra hermana de ora nos lleve en oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por un día más de vida, por una nueva oportunidad que nos ha permitido llegar a tu casa, primeramente para seguir aprendiendo más de tu palabra y llenarnos más de ti, Señor amado, y luego rendir cultos ante tu presencia, Señor, adorarte y glorificar tu nombre. Que todo lo que aprendamos en esta mañana, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones, ponerlo en práctica y ser de ejemplo de tu palabra para todo aquel que necesite escucharla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La imagen restaurada. ¿Qué se refiere el escritor cuando nos habla, ¿verdad? De una imagen restaurada? Como pudimos ver, ¿verdad? A través de cada una de las lecciones anteriores, vimos que en la primera unidad estuvimos hablando de líderes para el mundo de hoy. En esta segunda unidad estuvimos hablando de que fuimos creados con un propósito. Y específicamente, ¿verdad? En esta segunda unidad, que es la que se encuentra esta clase, las primeras clases de esta unidad podemos ver, Débora, que el escritor quiere enfocarse en la creación, en el propósito por la cual nosotros como seres humanos fuimos creados, ¿verdad? Y hacernos entender que fuimos hechos con un propósito. Esa primera clase fue que fuimos creados a su imagen, luego vimos una imagen perdida, luego estuvimos estudiando el paraíso perdido, junto con ella una promesa de redención y llegamos hasta la clase de hoy que se titula La imagen restaurada. Esto es básicamente un proceso, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos pasamos por medio de la creación, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el principio, el génesis, eh, ¿verdad? Y vemos estos procesos lindos, ¿verdad? Y a la misma vez lamentables, por la cual el hombre decidió, ¿verdad? Alejarse de Dios por causa del pecado. Pero siempre estuvimos y siempre vamos a estar dentro de los planes de Dios. Y no importa, ¿verdad?, cuál sea nuestra decisión, siempre Dios va a tener una oportunidad para nosotros. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para ser restaurado. Y en esta clase, que se titula La imagen restaurada, vamos a ver y vamos a entender cómo cada uno de estos procesos antes mencionados, ¿verdad?, nos afectaron. Pero cómo Dios, en su infinita misericordia, Débora, tenía un plan para nuestra restauración. Tenía un plan, ¿verdad?, para con nosotros, sabiendo, ¿verdad?, que Él es soberano, que Él sabe todas las cosas, que Él, ¿verdad?, ve todas las cosas. Él ya sabía de antemano que nosotros como seres humanos no vamos a ser lo suficientemente fuertes como para mantenernos, ¿verdad?, firmes en esa orden o en esa ordenanza que Él nos dio en un principio. Y que íbamos a fallar, pues, consecuentemente, ¿verdad?, íbamos a ser desechados de ese plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Pero Él, en su infinita misericordia, como dije anteriormente, tenía un plan para con nosotros por medio de Jesús. Así que vamos a leer, ¿verdad? Y en esta base bíblica que se encuentra en Hebreos 2, del 6 al 15, vamos a estar leyendo, ¿verdad? Antes mencionando lo que es la idea principal que dice así. La cruz de Cristo fue el arma mortal para vencer y despojar al diablo de todas sus pretensiones sobre la raza humana. Como conocemos, ¿verdad? Y hemos estudiado a través de estas clases bíblicas, el enemigo desde un principio, ¿verdad? Se intentó entrometer en lo que fue la vida del ser humano y logró que el ser humano fuera destituido de su puesto original, que era y fue haber vivido eternamente y para siempre con el Señor. Pero como Dios siempre está sobre las tinieblas, Él, como dije anteriormente, tenía un plan. Así que vamos a darle lectura a esta porción bíblica. Muy bien, nuestro hermano que nos ayude ahí para entonces ir con los propósitos y darle un poquito más de contexto a lo que el escritor nos quiere decir en esta hora. Okay. La lectura dice en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O del Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Amén. La palabra redentor viene de la palabra hebrea goel, que significa redimir, rescatar o comprar de nuevo, y se usaba para referirse al pariente más cercano o pariente redentor. En el caso de personas que se vieron obligadas a vender parte de sus bienes o a sí mismo como esclavos, sus parientes más cercanos podían intervenir y redimir lo que su familia se vio obligado a vender. O sea que básicamente estamos hablando, ¿verdad?, de una deuda. Estamos hablando de un préstamo impagable, ¿verdad? Que estas personas como esclavos conllevaban consigo, ¿verdad? Y esta responsabilidad caía sobre el familiar más cercano, dispuesto a redimir esa deuda. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Como hemos estudiado a través de estas últimas clases, vemos que la humanidad, por causa del pecado, comenzó a tener una deuda, Débora. Una deuda que no sé si ustedes han visto estas películas de nieve, que comienza en la cima de la montaña, comienza una bolita pequeña de nieve, pero poco a poco va rodando y va rodando y va rodando, y tiene un efecto creciente, ¿verdad? Y cuando llega al valle ¿verdad? Al lugar liso, puede provocar catástrofes, puede provocar destrucción. ¿Por qué? Porque desde su inicio en el tope de la montaña, en el transcurso, ¿verdad?, de ese trayecto, fue creciendo poco a poco, porque en el camino iba recuperando toda esa nieve que estaba, ¿verdad?, junto a la montaña, iba creciendo su nivel, ¿verdad?, de grandeza. Y así, Débora, fue con nosotros desde el principio, ¿verdad?, de la creación, cuando tomamos la decisión de fallarle a Dios. De ahí en adelante, nuestro pecado fue creciendo, y vimos a través de la historia cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, se inundaba en sus deseos carnales, en sus deseos de idolatría, en sus deseos de llevarle totalmente la contraria a Dios. Y a través de los tiempos, Débora, esa bola de nieve, en este caso de pecado, fue creciendo y creciendo. Afortunadamente, como dije al principio, Dios siempre tuvo un plan. Así como Dios ha tenido un plan contigo, con tu vida, así como Dios ha tenido, ¿verdad?, un plan para rediseñar tu futuro, así como Dios ha tenido un plan para poder levantarte del lugar donde te encuentras, así Dios lo ha hecho con toda la humanidad. Y tú no eres la excepción. Tú no eres la excepción, porque hoy vamos a estar viendo cómo Dios puede ¿verdad?, restaurar una imagen que posiblemente ha estado perdida en ti. Una imagen que quizá la sociedad ya no te cataloga como ella. Una imagen, ¿verdad?, no apta, ¿verdad?, quizás para menores, porque te dicen que eres marginada, te dicen que no eres capaz, te dicen que no eres lo suficientemente ¿verdad?, madura para poder entender los planes que Dios tiene para ti. Hoy Dios nos recuerda que la restauración está a la puerta, que la restauración está disponible, que la restauración, ¿verdad?, no importa cuál haya sido, ¿verdad?, tu falla, Dios siempre va a estar dispuesto para levantarte. Así que ¿verdad?, vemos como Dios, en medio de ese plan, a través de la historia de la raza humana, podemos ver que llegamos hasta un sujeto llamado Jesús, en cual se concentra, Débora, todo el mensaje bíblico, todo el mensaje, ¿verdad?, profético en el Antiguo Testamento, lo que hablaron los profetas, lo que habló la ley, lo que hablaron cada una de estas personas, se concentra y se concluye en la figura de Jesús. O sea, el cumplimiento de una profecía viva, el cumplimiento de una restauración se da en Jesús. ¿Qué tú crees de eso, Débora? Amén.
No, definitivamente de esa manera, ¿verdad? Vemos como el efecto de la muerte de Jesús hizo en la humanidad, ¿verdad? Su propósito, el por qué Él murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso, basándonos en el propósito, el número uno, entender por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz. El escritor aquí ¿verdad? En el libro escribe que al igual que David, quien mató al gigante con su misma espada, así Cristo con su muerte aniquiló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Verdad? Aquí podemos ver el propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el por qué Dios su Padre lo envió para que muriera por cada uno de nosotros, porque tan pronto Él hiciera ese acto, nosotros íbamos a poder ser libres de cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Que desde el comienzo, que como José explicó, que lo vemos básicamente de esa manera, como la bola de nieve, ¿verdad? Eso allá arriba, cuando estábamos los más pequeños, fue cuando estaba en el principio, en la creación, con Adán y Eva, el primer pecado, ¿verdad? Y a lo largo de los años, cómo esa bola fue aumentando, ¿verdad? Cómo el pecado de la humanidad fue aumentando, hasta que, ¿verdad? Hubo ese acto en que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí marcó un antes y un después en la humanidad, ¿verdad? Y porque, ¿verdad? Podemos entender el enojo del enemigo hacia la iglesia, es porque él no tiene salvación, él la perdió por completo, ese privilegio, ese gozo, ¿verdad? De poder disfrutar de las cosas buenas del Señor, él lo perdió y fue por, ¿verdad? Su propia decisión, pero nosotros sin merecerlo, recibimos ese acto, ese sacrificio, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados y que nosotros pudiéramos tener salvación, es algo que, ¿verdad? Es algo increíble, es algo sobrenatural, es algo que, ¿verdad? Nosotros debemos aprovechar al máximo, porque el enemigo, estando ¿verdad? Ya arriba en los cielos, teniendo todos esos privilegios, él por decisión propia la perdió. Nosotros por decisión propia debemos aprovecharlo y ¿verdad? De gozar de cada uno de estos privilegios. ¿Verdad? Nosotros podemos gozar de esa victoria en la cruz del Calvario, que aún teniendo tentaciones, pruebas, dificultades, nosotros tenemos a alguien a nuestro lado, ¿verdad? Que nos ayuda a seguir hacia adelante. Nosotros, ¿verdad? Ver el por qué, ¿verdad? Ese acto fue único, fue hecho por amor. ¿Verdad? Nosotros quizás como humanos pensamos es que el Señor nos diga, tienes que morir por tal persona, pero Señor, si esa persona no es nada buena, si esa persona no se merece que yo muera por él, a lo mejor, ¿verdad? Jesús en su, ¿verdad? Siendo parte humano, pensó, pero Señor, pasa de mí esta copa, él lo dijo, pero decidió seguir la voluntad del Padre, y si él no hubiera seguido la voluntad del Padre, nosotros no estuviéramos aquí, nosotros no tuviéramos salvación, estuviéramos perdidos, sin fe y sin esperanza, y quizás ya la humanidad ni tan siquiera existiera, ¿verdad? Porque el Señor simplemente pudo haber decidido, voy a destruir el planeta completo y lo voy a hacer ¿verdad? Nuevo, pero el Señor nos dio esa hermosa oportunidad de poder por decisión propia aceptar al Señor, aceptar ese sacrificio y seguirle a Él. Amén. Y es bien interesante cómo de obra resalta la figura de Jesús en nuestra vida, porque ciertamente es Jesús todo para nosotros. ¿Sabe? Para nosotros Jesús es nuestra salvación, es nuestro refugio, es nuestro redentor, y en Él, ¿verdad? Se concentra nuestra fe, ¿verdad? De que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria. Básicamente Él negó tener toda esa autoridad, todo ese poder para morir por ti y morir por mí, como dijo Débora, por amor. Pero es bien importante que para nosotros poder entender lo que ocurrió en el Calvario, Débora, tenemos que entender primero qué ocurrió en el Edén. Y la Biblia compara estos dos lugares, ¿verdad? Con ciertas similitudes. Cuando el escritor de Hebreo compara lo que fue el primer Adán versus el segundo Adán. Y podemos ver, ¿verdad?, que en el fracaso del primer Adán vemos allá a Adán con un poder y con una autoridad. Un poder y una autoridad que se le fue entregado, ¿verdad? Y que cuando Dios creó el hombre, le entregó el gobierno de la tierra, le dio poder, le dio autoridad, le dio el control, le dio el dominio de todos sus recursos. El escritor recuerda el Salmo 8 diciendo, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos.
todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso lo leímos en Hebreos 2:8. Ahora bien, todo el universo está gobernado por leyes. La redención, desde el comienzo hasta el final, se basa en un sistema de justicia. Tiene un fundamento legal. La concesión de autoridad y dominio sobre la tierra dada por Dios al hombre fue un don auténtico. Esta autoridad y dominio llegó a ser suyo legalmente. Cuando Adán decidió obedecer a Satanás, le entregó el dominio de todo. Podemos ver que como nosotros, ¿verdad?, tuvimos en nuestras manos todo el poder, toda la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el mundo entero, sobre toda la tierra. Teníamos poder sobre todas las plantas, sobre los animales. Teníamos total dominio. Pero por causa de la desobediencia decidimos entregarle todo eso en fracaso a Satanás. Y ahora, siendo Satanás el nuevo dueño, porque la Biblia lo cataloga como el padre de la mentira, el dueño de este mundo en tinieblas, ¿verdad? Viene a tener la autoridad sobre este mundo en tinieblas. Ahora bien, Adán perdió todos sus derechos legales. ¿Por qué? Porque se convirtió esclavo de Satanás. No solamente respecto a su persona, sino también con respecto a sus dominios. Adán era responsable de sus actos. Dios no podía intervenir y arreglarlo por él. Sin duda, el omnipotente tenía el poder de anular, como dijo Débora. Para Dios no hay nada imposible. Dios tenía el poder de anular ¿verdad?, la victoria de Satanás sobre Adán y su descendencia. Pero esto habría violado sus propios principios morales de gobierno. ¿Qué tal si Dios le hubiera entregado, como lo hizo, todo el poder a Adán para gobernarse, para gobernar lo que tenía, para gobernar todo, ¿verdad?, en cuanto se le había entregado, y de repente anulaba el hecho de que él desobedeció? Entonces, ¿dónde quedaría realmente ese poder? ¿Dónde quedaría realmente ese libre albedrío que Dios le dio a Adán para poder, ¿verdad?, gobernar todo lo que le había sido entregado? Por cuanto eso ocurrió, Dios no pudo intervenir, ¿verdad?, con esta decisión de Adán. Pero con lo que sí pudo intervenir Débora fue con el plan que ya él tenía predeterminado. Fue con el plan que él tenía para con la humanidad, que por cuanto esa caída ocasionó la separación entre nosotros, ¿verdad?, ocasionó ese velo que de ahí en adelante nos separó de la presencia de Dios. Jesús vino a poder romper ese velo. Allá vemos en el Calvario que cuando ocurrió, ¿verdad?, la crucifixión de Cristo, vimos cómo ese velo se rompió, ese velo se rasgó, ¿verdad?, en simbolismo de que eso que ocurrió en un principio quedaba anulado. Esa separación que hubo, Débora, esa separación que hubo entre Dios y nosotros por causa de nuestra desobediencia quedó anulado por medio del amor de Cristo, por medio, ¿verdad?, de esa sangre derramada. Y allá vemos, ¿verdad?, la presencia del segundo Adán, uno libre de pecado y de culpa. Para la humanidad caída la situación no tenía esperanza, pero Dios encontró un camino. Y qué lindo cuando vemos a Jesús autoproclamándose: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo el que a mí viene encontrará ese camino. Yo soy la puerta, él dijo. Él dijo que él era la puerta. Él es la única solución para nuestros problemas. ¿Que se van a acabar? No se van a acabar, pero es bueno saber que en medio de tu adversidad tú vas agarrado de la mano de Jesús. Es bueno entender que en medio, ¿verdad?, de ese problema que estás atravesando, en medio de esa esclavitud, en medio de esa adversidad que estás atravesando tú con tu familia, quizás con tu matrimonio, es bueno entender que hay restauración. ¿Y dónde encuentras esa restauración? Con la victoria del Calvario, con la victoria de Cristo en esa cruz, con esa batalla que tuvo Jesús, ¿verdad?, encarnada, y con la derrota de Satanás por causa de la muerte de Cristo. Con esto tenemos las herramientas suficientes para poder proclamar victoria sobre nuestra vida. Así que en esta hora yo te exhorto a que no te sigas hundiendo, ¿verdad?, en esa pena, no te sigas hundiendo en esa imagen que fue desechada, no te sigas ¿verdad?, hundiendo en esa imagen perdida que tú tienes de ti mismo, sino que pienses en esa restauración y piense en lo que Dios puede hacer contigo si tú tomas la decisión de ponerlo a Él como primer lugar en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que estas cortas palabras sean de bendición a tu vida y que puedas entender que sin Dios no somos nada. Dios te bendiga.